Hay un momento exacto en el que una mujer decide si vas a ser alguien importante en su vida o solo otro rostro más que olvidará en semanas. Y ese momento no ocurre cuando le dices las palabras correctas ni cuando la impresionas con tus logros. Ocurre en un instante de contacto físico que la mayoría de los hombres dejan pasar sin siquiera darse cuenta. Déjame preguntarte algo, y respóndelo con total honestidad en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que había una conexión real con una mujer? Que todo parecía alineado, pero aún así algo nunca terminó de avanzar sin que supieras exactamente por qué? Bienvenido a Despierta tu Esencia. Durante más de 15 años trabajando con miles de personas en consulta, he visto el mismo patrón repetirse una y otra vez. Hombres brillantes, inteligentes, con conversaciones interesantes, con valores sólidos, que pierden oportunidades con mujeres extraordinarias sin entender qué fue lo que falló. Y mujeres que, en sesiones privadas, me confiesan con una mezcla de frustración y tristeza que estuvieron esperando una señal, un gesto, un acercamiento que nunca llegó. No porque exigieran algo exagerado, sino porque su cuerpo ya estaba listo para recibirlo y el del hombre nunca dio el paso. Lo que voy a compartir contigo no tiene nada que ver con trucos baratos ni con manipulación emocional. No se trata de fórmulas mágicas ni de frases ensayadas. Se trata de neurociencia, de psicología profunda y de entender cómo funciona realmente el cerebro femenino cuando se siente atraído, seguro y emocionalmente conectado. Al final de este contenido te voy a revelar cuál es esa zona específica del cuerpo que, cuando una mujer te permite tocarla, está enviándote una señal clara e inequívoca de que has cruzado una barrera invisible. Pero si intentas llegar ahí sin comprender todo lo que ocurre antes, el resultado casi siempre será el rechazo silencioso. Por eso es importante empezar desde el principio, porque el contacto físico no comienza cuando tocas a alguien. Comienza mucho antes, incluso antes de que ambos sean conscientes de ello. La mayoría de los hombres que llegan a consulta lo hacen cargando una confusión profunda. Creen que la atracción física aparece de golpe, como si fuera un interruptor que se enciende de repente. Y aunque existe un punto de quiebre, el error está en pensar que ese punto surge de la nada. El cerebro femenino no funciona como un interruptor. Funciona como un amanecer. La atracción no irrumpe de forma violenta, se construye lentamente, capa por capa, a través de microseñales que se envían de manera constante. Muchas de esas señales ni siquiera son verbales. De hecho, después de analizar cientos de casos, hay algo que se repite con una precisión casi matemática. Cuando una mujer conoce a un hombre, su cerebro hace una evaluación inicial en los primeros segundos. Pero esa evaluación no es un veredicto final. Es solo una hipótesis que su mente va a confirmar o descartar con el tiempo. Lo fascinante es que la mayor parte de esa confirmación no ocurre a través de las palabras. Ocurre a través del lenguaje corporal, de la forma en la que ocupas el espacio, de cómo sostienes la mirada, de tu respiración, de la manera en que te mueves cerca de ella. He escuchado a muchos hombres decir que hicieron todo bien, que conversaron, que la hicieron reír, que la llevaron a lugares agradables. Pero cuando profundizamos, descubrimos que nunca construyeron un puente físico. Nunca redujeron la distancia de manera progresiva. Nunca entendieron que las palabras representan una fracción mínima de la comunicación humana. Vivimos en una sociedad que ha sembrado un miedo profundo al contacto físico, especialmente en los hombres. Miedo a incomodar, miedo a ser malinterpretado, miedo a cruzar una línea invisible. Y ese miedo es comprensible. Es real. Pero evitar todo contacto no es la solución. La solución es aprender a leer el lenguaje silencioso que ella está usando todo el tiempo para decirte si estás en una zona segura o no. Cuando una mujer se siente atraída, su cerebro libera una combinación muy específica de sustancias químicas. Dopamina, que despierta deseo y motivación. Serotonina, que regula su estado emocional y hace que piense en ti más de lo que admite. Y oxitocina, la hormona del vínculo, de la confianza, de la conexión profunda. Aquí está el punto clave que casi nadie explica con claridad. La oxitocina no se activa con discursos bonitos ni con regalos caros. Se activa principalmente a través del contacto físico adecuado. El toque correcto, en el momento correcto y dentro del contexto correcto, le dice a su cerebro que puede bajar la guardia. Pero cuando ese contacto es forzado, precipitado o mal calibrado, ocurre lo contrario. Se libera cortisol, la hormona del estrés. Su sistema de alarma se activa y, sin que ella lo razone conscientemente,
Te coloca en una categoría de riesgo. No porque seas una mala persona, sino porque su cuerpo interpretó que algo no estaba alineado. Aquí es donde la mayoría falla, porque intentan saltar directamente a una etapa avanzada sin haber construido las anteriores. El contacto físico tiene una progresión natural. Al inicio existe un contacto social neutro. Es ese tipo de cercanía que se da de forma espontánea en contextos cotidianos. Un roce breve al pasar algo, un toque ligero en la espalda al ceder el paso, una cercanía momentánea entre la multitud. Estos gestos no tienen carga romántica, pero cumplen una función esencial. Le enseñan a su cerebro que tu presencia cercana no representa una amenaza. Cuando ella no se aparta, cuando no crea distancia después de esos momentos, cuando su cuerpo permanece relajado, está comunicando sin palabras que puedes seguir avanzando. A partir de ahí surge el contacto amistoso intencional. Ya no es accidental, pero sigue siendo natural. Acercarte un poco más para mostrarle algo, tocar suavemente su antebrazo al reír juntos, reducir la distancia al caminar. Aquí la clave es la observación. Su cuerpo se inclina o se cierra, se acerca o se aleja. El cuerpo nunca miente. Cuando esta etapa se da de forma fluida, su cerebro comienza a asociarte con seguridad emocional. Y es ahí donde aparece la barrera invisible. Esa frontera que separa a los hombres que se quedan en el terreno de lo correcto de aquellos que generan una conexión real. La zona específica del cuerpo de la que te hablé no es mágica por sí sola. Es poderosa porque solo se abre cuando todo lo anterior ya ocurrió. Cuando una mujer te permite ese contacto, no está reaccionando a tu mano, está respondiendo a todo lo que construiste antes. Entender esto cambia por completo la manera en que te relacionas. Ya no fuerzas momentos. Ya no dudas eternamente. Lees, calibras y avanzas con respeto y seguridad. Y cuando eso ocurre, la atracción deja de ser un misterio frustrante y se convierte en un proceso natural, auténtico y profundamente humano.